buenas tardes casi a todos, a todas. Mientras se van sirviendo el refrigerio, gentileza de la Gobernación, voy a proceder a la exposición, sin antes comentar un poquito una de las diapositivas del técnico del Servicio Estatal de Autonomías, que nos decía que el pacto fiscal o este mito de la redistribución de recursos públicos, si el pacto fiscal es un mito, yo no sé para qué estamos acá. Me apena que sea el Servicio Estatal de Autonomías el que empiece a introducir aspectos que no tienen nada que ver con el propósito de estos eventos. Si esto es un mito, entonces estamos de más, nos retiremos el refrigerio y que continúen nomás las cosas como están. El pacto fiscal no tiene sentido si no es para discutir la redistribución de recursos fiscales, y eso no puede ser un mito, esa tiene que ser una realidad, de eso se trata. Y no puede ser que algún funcionario ya nos quiera decir que estamos hablando de mitos, porque hablar de mitos quiere decir que no estamos hablando de la realidad, y la realidad, nos vamos a mostrar ahora, nos obliga precisamente a debatir en La Paz para ver el alcance de esta reforma. Por tanto, desde la Gobernación del Departamento de La Paz, si bien hoy día termina acá la socialización que hemos acordado con el nivel central, con la AGAM de Paz, hemos hecho ya 9 eventos con hoy día, vamos a socializar desde la Gobernación todo lo que sucede en el pacto fiscal. Veremos si el gobierno realmente va a insistir en que esto es un mito, y este ejercicio sería estéril, pero vamos a ver hasta agosto qué es lo que pasa con el pacto fiscal. Vamos a hacer nosotros nuevos eventos distintos, pero ya para construir la propuesta de pacto fiscal del Departamento de La Paz. Este ya va a ser el siguiente desafío. A partir de abril, mayo, junio, iremos construyendo esto. Ojalá a fines del mes de abril o principios de mayo, el gobernador, el doctor Félix Pazzi, convocará a los alcaldes, concejales, instituciones paceñas para debatir la propuesta de pacto fiscal que finalmente el gobernador tendrá que entregar al Consejo Nacional de Autonomías. Estos son los eventos que ya se han llevado a cabo. Estuvimos en Patacamaya, en Tiwanaku, en Viacha, en La Paz, en El Alto, en Quine, en Sorata, en Caranavi. Hoy día estamos en Coroico para terminar de socializar este tema fundamental. Para hablar de pacto fiscal, necesito compartir con ustedes lo que significan las autonomías, que parece que no está muy claro. La definición de autonomías que está en la Constitución Política del Estado. Y autonomía implican 3 cosas, fundamentalmente. Elección directa de las autoridades por ciudadanas y ciudadanos, es lo que hemos hecho. Hemos elegido alcaldes, hemos elegido concejales, hemos elegido gobernadores, asambleístas. La segunda condición autonómica, administración de sus recursos económicos por parte de esas autoridades que hemos elegido democráticamente. Y aquí está el problema. El pacto fiscal tiene que ver con este segundo punto de la definición de autonomía que está en la Constitución. ¿Cómo vamos a administrar nuestros recursos económicos? ¿Qué recursos económicos vamos a administrar? Eso tiene que discutirse y debatirse en el pacto fiscal. Y la tercera condición autonómica es el ejercicio pleno de las facultades legislativas, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción, competencias y atribuciones. Con esta definición de autonomía, lo que esperamos en el pacto fiscal desde La Paz es consolidar y profundizar el carácter autonómico del Estado plurinacional de Bolivia. Como hemos visto, hemos avanzado en lo político, hemos elegido de todo, desde el presidente, gobernadores, alcaldes, concejales. Cada 5 años ahora elegimos democráticamente a nuestras autoridades, pero quedó pendiente. ¿Qué ha quedado pendiente? Justamente la descentralización fiscal con autonomías, que implica
una nueva redistribución de recursos públicos entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, municipales y todas las entidades autónomas. ¿Para qué? Para superar las desigualdades que ha provocado el actual sistema. Ha habido evidentemente repartija fiscal, los últimos 30 años es lo que ha habido, repartija fiscal. Ahora quisiéramos un pacto fiscal, un acuerdo, porque esa repartija es lo que ha perjudicado al Departamento de La Paz. Esto es lo que quiero compartir con ustedes. Y finalmente el pacto fiscal debería procurar mayor autonomía de los gobernadores, de alcaldes, para que tomen decisiones y que superemos de una vez todo el tutelaje del gobierno nacional. Por tanto, el objetivo del pacto fiscal, porque el funcionario del SEA nos ha planteado la definición del pacto fiscal que está en el documento, que es evidente, pero el mismo documento dice que el pacto fiscal vamos a terminar aprobando, ojalá, un documento final que va a salir de todo esto. Ese documento lo tiene que hacer el Servicio Estatal de Autonomías, recogiendo el análisis que sale en la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, y ese documento tiene que contener tres cosas: la agenda productiva y social priorizada; segundo, acuerdos para desburocratizar la gestión pública nacional departamental; y lo más importante, a partir del análisis de las fuentes de recursos públicos, elaborar propuestas, eso dice el reglamento, propuestas de reforma normativa del régimen económico financiero. Esto no es un mito, esto dice el reglamento. Dice que tenemos que modificar el régimen económico financiero vigente. Y eso tenemos que hacerlo en una ley. Si no, ¿para qué nos estamos esforzando en trabajar, en analizar si no va a haber una modificación del régimen económico financiero? Pero para discutir el pacto fiscal y elaborar la propuesta del Departamento de La Paz, tenemos que trabajar un poquito cuál es la realidad del Departamento de La Paz, qué está pasando en el Departamento de La Paz. Primer elemento, el peso demográfico de los paceños con respecto al país. La tendencia, la roja, es el Departamento de La Paz, la población. En 1950 los paceños éramos un poquito más del 31% de toda la población del país. En el censo último, 2012, hemos caído al 27% como peso demográfico. El INE nos dice que esa tendencia todavía es a disminuir. Santa Cruz, verán, Santa Cruz, en 1950, cuando nosotros teníamos el 31% de toda la población, Santa Cruz solo tenía el 9%. Y se disparó hasta el censo 2012, ahora es 27%, casi igual que La Paz. Pero las tendencias es a que Santa Cruz sea el departamento más poblado. Cochabamba, que es el verdecito, se ha quedado estancada. En 1950 más o menos tenía el mismo peso demográfico del 2012. Entonces, como verán, esta es la tendencia. La Paz está disminuyendo su peso demográfico y eso significa también nuestra incidencia en el desarrollo nacional. Tenemos que analizar por qué está sucediendo esto. Dio alguna explicación ya nuestro gobernador en la mañana. Segundo, y pues la explicación de esto podría estar en esta otra característica de lo que está pasando en el Departamento de La Paz. Las tres barras, la barra roja significa la cantidad de gente paceña de Yanacachi, de Coroico, de Corimata, de La Paz, del Alto, que nos dedicamos a la actividad primaria. El rojo es toda la gente que durante varios años se ha estado dedicando a la actividad primaria. ¿Qué es la actividad primaria? Actividad agropecuaria, actividad minera, básicamente producir las cosas que consumimos mínimamente. ¿Qué pasaba en 1992? 34% de los paceños nos dedicábamos a la actividad primaria. 49% se dedicaba a la actividad terciaria. ¿Qué es eso? Comercio. Básicamente el comercio, el transporte,
actividad no productiva, no de producción de alimentos o de minerales. Y la actividad secundaria, el 18%, eso fue el 92. Había una diferencia entre la primaria y la terciaria de 15 puntos nada más. Es decir, había más gente también dedicada a la actividad primaria. Hoy día, 2012, el último censo, ya la actividad primaria, es decir, gente que se dedica a la producción, a la agropecuaria, en el departamento ha bajado a 30% y ha subido los paseños que nos dedicamos al comercio, que no está mal dedicarnos al comercio, pero si abandonamos la producción vamos a tener problemas. Y la actividad terciaria ha subido un poquito y la diferencia está creciendo. Ahora son de 26 puntos entre la actividad primaria y la actividad terciaria. Esa es la tendencia para el año 2022. Vamos a seguir teniendo más gente dedicada al comercio, menos gente dedicada a la producción. Si es así, vamos a depender hasta de papas, de tomates, de todo lo que viene, no solo del interior, sino del exterior, peor todavía. Esa es una característica de lo que está sucediendo en el departamento. Tercera característica de lo que pasa en La Paz, que tenemos que resolver los paseños. Hay en las 20 provincias, en los 87 municipios de nuestro departamento, hay concentración poblacional y fragmentación territorial. ¿Qué significa esto? Que en el 10% de todos los municipios, en 8, La Paz, El Alto, Viacha, Caranaya, Chacachi, La Sunta, Sicasica, Pucarán, en todos estos municipios está el 70% de la población. Y en el 90% de los municipios restantes, que son los 79 municipios restantes, están el 30% de la población. Con indicadores que van desde 24.000 habitantes en Palos Blancos, el municipio del presidente de Agam Paz, y 600 habitantes en la Sacara de Pacajes. Y en el Alto, que hasta deben estar bordeando el 1 millón. Entonces, mucha gente en la región metropolitana, poca gente en las provincias. Cada vez se están vaciando nuestras provincias y eso tiene que ver con un diseño de desarrollo de nuestro departamento que lo tenemos que modificar. La cuarta situación que nos obliga a debatir el pacto fiscal y hacer desde La Paz que esto no sea un mito, sino que sea una realidad, porque La Paz no puede seguir así. Pobreza. Ocurre que según el último censo de población y vivienda, muchos municipios tienen demasiada pobreza en sus municipios. La gente de La Paz, en varios municipios, hay gente pobre. ¿Qué es una gente pobre según el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas? Nos habla de varias categorías. Gente que tiene sus necesidades básicas satisfechas, gente que está en el umbral de la pobreza, que es el grupo de población que tiene condiciones de vida aceptables, que no es pobre. ¿Quiénes son los pobres? Hay pobreza moderada, nos dice el INE, pobreza marginal. ¿Qué es una persona que está en condición de pobreza? Con necesidades básicas insatisfechas. Es decir, según el INE, no cumplen con mínimos niveles de bienestar asociados a características de su vivienda, disponibilidad de servicios de agua, saneamiento, insumos energéticos, energía eléctrica y combustible para cocinar, nivel educativo y acceso a la salud. Todo esto indica que una persona es pobre porque todos estos no están satisfaciendo a ese ciudadano. ¿Y qué pasa en el departamento? En el censo 2001, Bolivia, toda Bolivia, que vive en Santa Cruz, en Pando, en Tarija, en La Paz, había 58% de todos los bolivianos habíamos sido pobres en 2001. En el censo 2012, esa población bajó al 44%. O sea, desde el censo en todo el país hay pobreza. El 44% de los bolivianos seguimos siendo pobres. No es que se haya eliminado ya la pobreza, algo que mucha gente quisiera, pero que la realidad no es esa. Ojalá podamos erradicar esta pobreza que todavía persiste en el país. En La Paz, ¿qué pasó? 2001, 66% de pobres en el departamento de La Paz. 2012 bajó al 46%. Según las cifras, quiere decir 1.200.000 paseños vivimos todavía en condición de pobreza.
Pero ya cuando analizamos por municipio, la cosa cambia. Ese dato de 46% es de toda La Paz, incluido el Alto La Paz. Pero ¿qué pasa por regiones? En el altiplano sur, del 2001, la base roja y la verde es la diferencia, la verde es 2012, la roja es 2001. Del 98% de pobreza ha bajado un poquito al 84%, como promedio en los municipios del altiplano sur. En los valles norte, lo propio, en los valles sur, altiplano, Amazonía, Yungas. Vamos a los Yungas. 2001, promedio, 84% de pobreza. El 2012 bajó al 71%. Vamos a ver los detalles de los Yungas. Ya cuando uno entra en el análisis en detalle, la cosa se pone más grave. La Sunta. El censo dice que había más o menos 40.000 habitantes en la Sunta. Necesidades básicas satisfechas no llegan ni al 2%, el umbral 11%, y la cantidad de personas que están en condición de pobreza llegan al 87%, 57% pobreza moderada, indigente 31%, marginal 1%. De esto nos tenemos que preocupar cuando hablamos de políticas públicas. Para los blancos 75% en promedio de pobreza, y Irupara 71%, Coroico. Acá en Coroico todavía tenemos una incidencia alta, pobreza moderada 50%. Necesidades básicas satisfechas en Coroico, solo el 10% de la población. Más o menos tenemos acá 20.000 habitantes seguramente hoy día. De eso dice el censo que solo el 10% tiene sus necesidades satisfechas. Yo no sé tanto turismo que entra a Coroico, pero la gente sigue nomás en condición de pobreza. ¿Qué está pasando? No está llegando esto a la gente. Chulumani, Coripata y Anacachi está un poquito mejor, 51% de pobreza. Esto es lo que nos debe obligar a que los recursos fiscales del país lleguen a los municipios que tienen más pobreza, para de una vez por todas superar la pobreza que persiste en varios municipios. ¿Qué pasa con las finanzas públicas? Voy a entrar a lo que más nos interesa como La Paz. El año 2014 es el año, hace 3 años, es el año que más plata han recibido las gobernaciones, los municipios y el nivel central del Estado. Vean ustedes, este es el dato de cada una de las gobernaciones. La Paz es con amarillito. Platita que ha recibido la gobernación, nuestro gobierno autónomo departamental en 2014. Hemos recibido ese año del Fondo de Compensación, del IDH, del Impuesto Especial, de regalías mineras, no tenemos regalías hidrocarburíferas. De esas fuentes hemos recibido en 2014 625 millones de bolivianos. Lo máximo que hemos recibido así de esa plata. Tenemos, según ese censo, casi 2.800.000 habitantes. Tarija, ese mismo año, en platita, contante y sonante, recibió 3.900 millones de bolivianos, pero son apenas 483.000 habitantes. Segunda gobernación que recibió más plata, Santa Cruz, 2014, 1.400 millones, casi 3 veces más que nosotros. Tiene más o menos la misma población de La Paz. Chuquisaca recibió casi 3 veces más que La Paz, 899 millones, y son 580.000 habitantes nada más. Potosí, que tiene regalías mineras, nos alegra que Potosí tenga más plata, ha recibido más plata que nosotros, 870 millones, y tiene 800.000 habitantes más o menos, 820.000. Beni, hasta el Beni ha recibido, y no quiero decir por eso menos, pero hasta el Beni ha recibido más plata que La Paz, 635 millones, y solo son 422.000 habitantes. Y La Paz está en el 6º lugar. Es la gobernación que recibe en el 6º lugar recursos, 625 millones, pero somos el departamento más poblado del año 2012, según el último censo. Pero cuando esto dividimos recurso per cápita, lo que nos queda a cada uno de los paseños como presupuesto de la gobernación, año 2014, cada paseño
ha recibido 230 bolivianos. Cada cochabambino recibió 330, cada cruceño 528 y así sucesivamente. Tarija, cada tarijeño 8.200 bolivianos, es decir, 34 veces más que un paceño. O en Pando, 16 veces más. O en Santa Cruz, casi el doble por ciudadano. Esto no puede seguir. Esta es la realidad. Así se han distribuido los recursos públicos. ¿Por qué la Gobernación de La Paz, que tiene que atender 20 provincias, 87 municipios, recibe 600 millones o 230 bolivianos por cada paseño? Y Tarija, que tiene tan pocos habitantes, casi 3 veces menos que La Paz, recibe 34 veces más recursos. ¿Por qué esas diferencias? Esto es lo que ha pasado con la repartija fiscal. Por eso hoy día, desde La Paz, decimos, tenemos que pedir un pacto fiscal para que por lo menos se corrija esto. Porque de seguir así, los paseños vamos a seguir siendo relegados en la inversión pública departamental. ¿Qué pasa con el IDH? Nada más como ejemplo de lo que pasa con los recursos públicos. Por impuesto directo a los hidrocarburos, que como ustedes saben, ha sido creado el año 2005, antes de que entre Evo Morales a ser presidente. El año 2005 se ha creado el IDH. ¿Qué pasó con el IDH en la Gobernación de La Paz? Hemos recibido en 2005 113 millones. Se disparó en 2007 a 211. Después se cayó al año siguiente a 87. Luego volvió a subir hasta el 2014 a 230. Luego se cayó otra vez. Y este año, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas nos ha dado el nuevo techo. Dice que este año vamos a recibir 76 millones de bolivianos. No se puede planificar así el desarrollo de ningún departamento. Que sube, que baja, es una fuente absolutamente sensible a los precios internacionales, al mercado del petróleo que solamente nosotros recibimos este impuesto. ¿Qué pasa con el fondo en caja y bancos? Ya lo dijo el gobernador, el Ministerio de Economía nos sacó esta solicitada, nos dijo que teníamos 1.200 millones en caja y bancos, tanto la gobernación como los 87 municipios de nuestro departamento. Este es un dato cierto. El año 2014, la anterior gobernación dejó en caja y bancos 435 millones, esta partecita de acá. El año 2013 había dejado 400 millones y este año, al 31 de diciembre, según estas solicitadas, según los datos, la Gobernación de La Paz dejó en caja y bancos 170 millones. También dejó en caja y bancos el municipio de Toroico, el municipio de Coripata, en todos los yuntas más o menos se dejó en caja y bancos algo así como 70 millones. Pero veamos qué pasa con este fondo. Cuando se saca una solicitada y se dice los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, y no se dice nada del nivel central, empezamos a confundir las cosas. ¿Qué haya pasado en el nivel central? Al 31 de diciembre del 2016, en el nivel central había 10.800 millones en caja y bancos. La institución más ineficiente del país había sido la Caja Nacional de Seguridad Social. La Caja Nacional tiene en sus fondos, al 31 de diciembre, más de 5.000 millones de bolivianos que no está pudiendo gastar. Por eso está como está el tema de salud, el tema de la caja. Las segundas instituciones que tienen más plata al 31 de diciembre habían sido las empresas públicas. YPFD más o menos guardó en caja y bancos 1.000 millones de bolivianos. Los ministerios, 539 millones, el órgano ejecutivo. De esos 539 millones, el Ministerio de Gobierno guardó 155 millones, el de Salud 137, etc. Conclusión, todos tenemos fondo en caja y bancos y hay que ver qué está pasando con esta plata. En el caso de las gobernaciones, las 9 gobernaciones, La Paz 170 millones al 31 de diciembre, Potosí casi 500 millones de bolivianos dejó en caja y bancos, el departamento que tiene más problemas, inclusive en términos de pobreza, es el que más plata guardó a fin de año. Pero ¿qué pasa con la gobernación de La Paz? Si bien
hemos dejado en caja y banco 170 millones, eche el desglose de eso. Más o menos un tercio de esa platita está ya en cheques en tránsito. Son obras que se van pagando y que están en tránsito. Por tanto, no es una plata que el gobernador la tiene guardada y la puede disponer. Eso es lo que hay que informar también. En hospitales e institutos hay un saltito de 45 millones, igual con cuentas por pagar, y en la administración central algo más de 68 millones de bolivianos. ¿Qué pasa con la ejecución presupuestaria, que es otro indicador importante? Tenemos poca plata, pero hay que gastarla, hay que invertirla. En el caso de la gobernación de La Paz, ha sido la gobernación que más plata ha ejecutado el año 2016. El año pasado, a la cabeza del doctor Félix Pache, ha sido la gestión más eficiente. Gobernación de La Paz, 91% de ejecución de su presupuesto. La de Chuquisaca también llegó al 91%, Oruro 90%, la gobernación de Cochabamba 85%, Beni 77%, Pano 76%, Santa Cruz 76%, Tarija 75%, Potosí, la gobernación de Potosí ejecutó solo el 72% de su presupuesto. Esta es la ejecución más alta de la gobernación del departamento de La Paz. ¿Qué pasa con nuestro presupuesto? Para este año, 2017, la gobernación va a decidir en el presupuesto de regalías, dice que nos va a llegar 102 millones, del IDH 76 millones, del impuesto especial a los hidrocarburos 124 millones, del fondo de compensación, que es un fondo que nos dan porque no tenemos regalías hidrocarburíferas, nos compensan un poquito, 113 millones. En total vamos a recibir este año solo 417 millones. Recordaremos, en 2014 habíamos recibido 636 millones. Este año vamos a recibir solo 417 millones. Va a haber otros ingresos, 9 millones. Son proyectos que el gobierno nacional está inscribiendo de contraparte, que no llegan ni al 1% de nuestro presupuesto. No entendemos por qué solo con la gobernación de La Paz vamos a hacer solo esta platita. Recursos propios de la gobernación entre hospitales, institutos y las cosas que cobramos con impuestos nosotros, vamos a llegar a 213 millones, el 15% del total. Esta es la plata de la gobernación, no hay más. En total, 745 millones de bolivianos. Es todo el presupuesto. ¿Qué hacemos con esta plata? Para inversión pública, para puentes, para caminos. El grueso se va en puentes y caminos en el departamento. 248 millones de bolivianos. Para programas recurrentes y de capital, como se llaman, 38 millones. Esto es lo importante también. 100 millones, 109 millones tenemos que pagar para prediarios, para los presos, competencia nacional, régimen penitenciario. Nos descuenta el gobierno para pagar a los que están presos en San Pedro o en Chonchocoro, para alimentar a estos ciudadanos que han perdido su libertad. Pagamos más o menos 15 millones de estos 109. La renta dignidad, nos descuentan para pagar la renta dignidad a los abuelos. ¿De dónde sale la plata? De aquí. Sacan también de acá, también paga el gobierno nacional, también pagan los municipios, para seguridad ciudadana, para entidades cívicas, para títulos de bachiller, para todo. Son leyes nacionales que tenemos que pagar 109 millones de nuestro presupuesto. Para la deuda, tenemos una deuda, el gobierno arrastra una deuda, 60 millones cada año pagamos, el 8% de nuestra platita se va en ello. Para algunos proyectos de previsión, durante todo el año, más o menos 23 millones, los hospitales y los institutos tienen este presupuesto, son sus recursos propios de hospitales, 150 millones, gastos de funcionamiento para pagar a los asambleístas, para pagar a los funcionarios de la gobernación, 80 millones de bolivianos, 10% de nuestro presupuesto, y para el funcionamiento de los servicios departamentales, 23 millones. Esta es la plata. Además de esto, figura en la contabilidad de la gobernación 660 millones
que es directo, que el gobierno nacional paga los sueldos del CEDES y del CDGES. Es plata que no la vemos nosotros, que no la administramos, que se va directamente para pagar a los médicos, a quienes trabajan en nuestros hospitales de tercer nivel. Por tanto, la plata que maneja la gobernación son 750 millones. De esos, 248 para inversión pública y más de 100 para temas del gobierno nacional. Por tanto, siendo esta la realidad, ¿qué pasa con la plata que le entra al país en total? Nos llega por la renta extractiva. Esta es toda la plata que maneja el país. Todo el dinero que maneja el gobierno nacional, la que le llega al gobierno departamental y al municipal. El año 2015, hace 2 años, más o menos no ha cambiado mucho, esto ha bajado bastante la renta extractiva. ¿Qué es la renta extractiva? Son regalías hidrocarburíferas, regalías mineras, el impuesto especial a los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Entra por renta extractiva 17.000 millones bolivianos en el año 2015, perdón. Los gobiernos departamentales participan con el 36% de esto, sobre todo regalías de hidrocarburos, que no recibe La Paz. El gobierno nacional se queda con el 30%, las universidades 4%, los municipios 5.000 millones, 30%. Renta extractiva. Impuestos. Todos los impuestos que pagamos los bolivianos, 53.000 millones. Fíjense ustedes, no vivimos más bien de la renta petrolera, que se está cayendo, vivimos de los impuestos. Y los impuestos habían significado 53.000 millones. De esa cantidad, el 75% se queda el gobierno nacional, 20% de los municipios, más o menos 4% de las universidades, y los gobiernos departamentales solo participan en el 1% de todos los impuestos que pagamos los bolivianos, sin considerar las regalías mineras e hidrocarburíferas. En total, todo el país recibe 71.000 millones, sumando los dos fuentes. De toda esa plata de la torta, el gobierno nacional se queda con el 63%, los gobiernos departamentales participan con el 10%, 7.000 millones, de eso La Paz no llega ni al 10% de ese 10%, por tanto, la gobernación de La Paz no participa ni con el 0.5% de todo esto. Esa es la realidad para el departamento de La Paz. Los gobiernos municipales, todo el país, los 338 municipios participan con el 23% y todas las universidades del país con el 4%. ¿Qué fuentes son más importantes de recursos? La coparticipación tributaria. Ya lo decía el gobernador, son 7 impuestos. Esto es lo que se recaudó el año 2015 por 7 impuestos nacionales, 4.000 millones. Recordemos la torta, 53.000 millones es todos los impuestos, pero de 7 impuestos llega a 40.000 millones. Casi es el grueso. Vivimos de esto, del IVA, del ICE, del gravamen aduanero, del impuesto a las utilidades, etcétera, etcétera. De todo esto, la coparticipación, así como está vigente, 75% del gobierno nacional, 20% municipios, 5% universidades. Otros impuestos nacionales, 7.000 millones. Esto solo se queda el gobierno nacional. 4.000 millones son impuestos que se cobran por nota fiscal. Y ha habido 2 clases de impuestos que pagamos. Hay empresas que pagan su impuesto en efectivo. Hay otras empresas que pagan en notas de crédito. No es efectivo, pero es plata. 4.000 millones. Eso se queda todo el gobierno nacional. No coparticipa con nadie. Y multas, el azul. Conceptos varios, contravenciones, 2.300 millones. Son multas de quienes pagan impuestos. Por moras, porque no demoraron, porque no pagaron. Al final les caen multas. Se recaudó el año 2015 2.300 millones. Venta de moneda extranjera, 277. Por transacciones financieras, que pagan los bancos. Por transacciones en dólares. Todo esto suma 7.185 millones que se queda el gobierno nacional en un 100%. No coparticipa con nadie. El debate del pacto fiscal es, ¿puede compartir el gobierno nacional
nacional con las gobernaciones, con las alcaldías, o no? ¿O va a seguir siendo concentrado todo esto en el gobierno nacional? ¿Qué pasa finalmente con la recaudación tributaria? Toda esa plata que les dije, de 40.000 millones que se recaudan en todo el país, ¿dónde se recaudan? Por departamento. Ocurre que Santa Cruz es el primer aportante. De los 47.000 millones que entran en impuestos para todo el país, en Santa Cruz se genera 20.000 millones, el 43% del total. El segundo departamento que paga impuestos en el país es La Paz, 34%, 16.500 millones. De eso, ¿cuánto le entra a la gobernación? Cero. La gobernación de La Paz no recibe un peso de esto. ¿Seguirá siendo justo que sigamos así como paseños? A los municipios les entra un poquito, el 20% de coparticipación, las universidades el 5%, el resto el gobierno nacional. Cochabamba aporta con 4.900 millones, Beni aporta con 0,5%, sin embargo, Beni recibe más plata en su gobernación que los paseños, que aportamos con el 34% de los impuestos. Pregunta, los paseños tenemos que decidir si queremos que nuestros impuestos, que somos los segundos en pagar impuestos, queremos que se sigan manejando nuestros impuestos en Palacio de Gobierno, o queremos descentralizar para que se invierta en La Paz lo que pagamos. Una parte, no estamos pidiendo que nos den todos los impuestos que pagamos los paseños. De estos 16.000 millones, ¿cuánto estamos dispuestos a transferir a la gobernación para que se hagan más obras en La Paz? Ese va a ser el debate del pacto fiscal, porque si no, no tiene sentido discutir el pacto fiscal si no vamos a tocar estas cosas que son irracionales. ¿Cómo es que La Paz aporta? Es el segundo aportante en impuestos y no recibe nada en el departamento como gobernación. Esto es lo que hay que discutir. ¿Por qué no recibe nada? Esto no es culpa. Y claro, a veces andan a la defensiva, yo no sé por qué. Esto no lo ha decidido el presidente Evo Morales. Esto lo decidió Gonzalo Sánchez de Lozada. Esto lo decidió Víctor Paz Extensor hace 30 años. Pero todo eso lo hemos cambiado. Sigue en vigencia ese régimen económico-financiero que hay que modificarlo. Ojalá que haya condiciones para debatir y cambiar todo esto. Entonces, ¿qué es lo que proponemos discutir como pacto fiscal? Que los paseños nos pongamos de acuerdo. Esta era la coparticipación tributaria en el año 1986. En esa época se han creado estos 7 impuestos que siguen hoy día en vigencia. ¿Quién ha creado esto? ¿Se acuerdan? En la época de Víctor Paz Extensor, honestamente, creó la coparticipación tributaria. Y en ese año, hace 31 años, se decía 75% de estos tributos se queda el gobierno nacional, 10% las corporaciones regionales de desarrollo. Quienes son un poquito mayorcitos se acordarán que antes de prefecturas y gobernaciones había corporaciones. En esa época las corporaciones recibían el 10%, los municipios 10% y las universidades 5%. Luego de esto vino la Ley de Participación Popular en 1994. ¿Sí? El 86, esto. En 1994, el señor Sánchez de Lozada decidió, por ley, la Ley 1551 de Participación Popular, que ese 10% de las corporaciones pase a los municipios. Fue una decisión importante para los municipios, pero en esa época no había gobiernos autónomos departamentales. Esta fue una decisión política y esta es actualmente la distribución. 75% gobierno nacional, 20% municipios, 5% universidades. ¿Por qué no discutir una tercera reforma de esto, ahora que hay autonomías departamentales? Ese es el tema de discusión. Ojalá que podamos llegar a esta discusión. Un segundo tema son los impuestos que cobra la gobernación. ¿De qué vive la gobernación? ¿Qué recursos propios puede tener? Tenemos solo 3 impuestos. Sucesión hereditaria, que ya estamos cobrando. Esto nos va a echar más o menos 20 millones. Luego nos dicen que cobremos de la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática. Ahí estamos fregados.
porque no sabemos a quién le vamos a cobrar, porque no hay mucha nave acuática y aérea en el departamento de La Paz. La única acuática que yo conozco son las lanchitas del Tiquina. Yo no sé si le vamos a grabar impuestos a esos lancheros, o alguna que otra canoa seguramente en el norte de La Paz, pero no hay más. No hay mucho avión en el departamento de La Paz, en nuestras provincias. No nos manejamos en avión. Entonces está difícil grabar impuestos. Luego nos dice la ley que podemos grabar impuestos a la afectación al medio ambiente, o sea, al daño que le hacen al medio ambiente, pero excepto, nos dice, a las causadas por vehículos, por actividad hidrocarburífera, minera y electricidad. Si no es con eso, pueden grabar a quien quiera, nos dice. Y ahí también estamos con problemas, porque si no le podemos grabar a quien contamina, a la actividad minera, a la actividad hidrocarburífera, a la electricidad, a vehículos, ¿a quién le vamos a grabar? A la industria, tal vez a algunas fábricas que contaminan. Por tanto, necesitamos nuevos dominios tributarios. Lo que tenemos no es mucho. Los municipios tienen impuesto al bien inmueble, cobran impuesto a los vehículos. Las gobernaciones tenemos muy poco dominio tributario. Habrá que discutir esto. ¿Qué otro dominio tributario se nos puede transferir? ¿O qué otro dominio tributario, es decir, impuestos, podemos coparticipar de mejor manera? Una tercera línea de discusión que queremos en el marco fiscal es el acceso a crédito, acceso a donaciones. El gobierno nacional es el único que puede prestarse, porque tiene la billetera del Banco Central. Le quisiéramos pedir al presidente que facilite esa billetera también para la gobernación, a ver si la gobernación puede prestarse plata también del Banco Central, porque solo el gobierno nacional. Necesitamos mecanismos más claros y expeditos para que podamos endeudarnos también nosotros. La gobernación no puede prestarse un solo peso. Hace más de 10 años que no es sujeto de crédito. Tenemos que discutir con el gobierno nacional qué hacemos con la deuda que hemos heredado de anteriores gobiernos, inclusive desde cuando eran prefecturas. Tenemos una deuda que pagamos cada año y no podemos prestarnos más plata. Hay que negociar con el gobierno nacional este tercer aspecto. Pero también queremos discutir con el gobierno nacional, con las autonomías, el respeto y el esclarecimiento de nuestras competencias. Me hubiera gustado, aquí estaban los asambleístas departamentales, no los veo ahora, no sé si están por acá, pero ocurre que los asambleístas acaban de aprobar una ley que quieren promulgarla, dice, donde nos están afectando el patrimonio de la gobernación, nos están quitando un predio, el campo ferial. Yo no sé esa decisión, cómo la han tomado, no la entiendo, y ha sido bueno que nos expliquen acá por qué han tomado esa decisión, porque no se está respetando la autonomía del gobierno departamental. Al gobernador de pronto le están diciendo, tú ya no tienes el campo ferial, por tanto el gobernador no sabe qué va a hacer con las oficinas que funcionan en el campo ferial, qué va a hacer con las radios líder, se va a silenciar. Por tanto, son decisiones que se toman sin respetar la autonomía. Ni le han consultado al gobernador, que él es el responsable de todos los predios de la gobernación. Pregúntenle, ¿para qué? El gobernador quería generar una empresa en el Alto. Presentó un proyecto el año pasado porque queremos generar recursos propios. El vicepresidente nos ha pedido imaginación. Dice que los gobernadores no son imaginativos. Es fácil ser imaginativo cuando tienes la chequera del Banco Central para vos solito. Si yo tuviera esa chequera también podría ser imaginativo y hago muchas empresas en el departamento de La Paz. El gobernador quiso hacer la empresa del Centro de Convenciones y Campo Ferial en el Alto, emprendimiento propio, para revitalizar ese predio. Toma la iniciativa, presenta el proyecto. El año pasado la Asamblea lo rechaza y este año la Asamblea aprueba que además de rechazarle el proyecto, le van a quitar el predio donde quería hacer estas inversiones. No hay respeto a la autonomía, no hay posibilidad de generar mayores recursos. Nos han dicho que la autopista La Paz del Alto podrían transferirnos algún día. No hay cuándo, nos transfieran ya. Si hay voluntad política para hacerlo, transfiéranos de una vez ese peaje. Tasas y contribuciones especiales es una competencia que la vamos a explorar. Hay posibilidades de trabajar otras fuentes para tener recursos propios.
pero no se nos deja. Hay que trabajar esto, queremos discutir también en el pacto fiscal, a ver qué otras fuentes de recursos para que La Paz tenga más plata y podamos beneficiar de mejor manera a la gente. Queremos coordinar mejor con el gobierno, queremos coordinar mejor con los alcaldes para que la inversión pública llegue de mejor manera. Queremos trabajar con el gobierno nacional, queremos trabajar con todos los alcaldes, ojalá haya condiciones de buscar concurrencia en la inversión pública nacional y departamental. Para cualquier información que ustedes quieran, toda esta presentación y todo lo que pasa en el pacto fiscal, los que tengan posibilidad nos pueden escribir a este correo electrónico pactofiscal@gmail.com. Con gusto les vamos a devolver los documentos que ustedes nos pidan y aquí pueden hacer llegar sus propuestas, sus sugerencias, sus críticas, sus reclamos, para que podamos comunicarnos en todo este proceso del pacto fiscal. Ahora le voy a ceder la palabra a mi colega de la Gobernación, muy rapidito, para que hable del PTDI, de la estrategia de desarrollo de nuestro departamento. Conmigo, hasta aquí, muchísimas gracias por su tolerancia.